Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, los brazos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Él es mi Dios es grande. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer?
la paz de Dios, a la libertad, a la sanidad, al milagro. Amén. Una vez más. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Ya estando a ti, pero nunca derrotado, y perseguido, Señor, no me afectan, pues yo sé que en su gozo fuerte estoy. Aunque triste la noche esté, gozo viene y asaltaré. cantaré mi tristeza, cantaré mi vergüenza, Os entregaré por el gozo de Dios. cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Con trabajo o sin trabajo? O no sé, tal vez con poco dinero. Dejemos de quejarnos de que estamos en la casa. Tenemos casa. Entonces, demos gracias, eso es lo primero. Pero recordá que de todo el mundo estás en el mejor lugar y con las mejores personas que podrías estar. Yo personalmente creo que solo Dios puede contener esto. ¿Será en verano? ¿Será en invierno? No lo sé, pero debemos obedecer lo que nos recomienda el gobierno. La Biblia dice que no haya autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Por eso alzo mi voz, sin fiebre, sin tos, y así quiero mantenerme. Eso quiero yo. ¿Qué querés vos? El virus existe, pero el miedo es opcional. El miedo nos frena, nos paraliza, nos envenena, nos aterroriza. Puedes elegir tus decisiones, pero no puedes elegir las consecuencias de esas decisiones. Tal vez no has tomado esto en serio porque quizá nunca has perdido a alguien cercano. No recordás la última vez que estuviste en un cementerio. Día a día cuentan muertos como números, pero son seres humanos. ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios o el universo o como quieras llamarlo? ¿Qué mensaje será? No he podido dejar de pensarlo. El mundo ha enfermado, pero al mismo tiempo ha sanado. El mundo ha cambiado. Tuvo que pasar esto para que pasáramos más tiempo con nuestra familia al lado, para darnos cuenta que el dinero no lo puede todo, para darnos cuenta que lo más valioso que tenemos es la salud y la vida. Y perdón si te incomodo. Con esto nos hemos dado cuenta que el dinero no nos hace inmunes. Esto nos ha servido para darnos cuenta que el lugar más seguro donde podemos estar es nuestra propia casa, aunque no nos guste que sea de lunes a lunes. Los artistas nos hemos dado cuenta que sí, podemos hacer un concierto sin público, sin aplausos, pero que no es lo mismo. Pero que si debemos hacerlo, lo haremos, y lo haremos sin pesimismo, con optimismo. Esto nos está enseñando a ser buenos administradores con lo que tenemos. Nos ha enseñado que el miedo nos paraliza y que la necesidad nos hace más creativos y al orgullo descuartiza. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta que el poder económico es limitado, que debemos tratar bien a todas las personas porque todos necesitamos de todos en algún momento determinado. Ya no saludamos de mano, ni siquiera con un codazo. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta de lo que vale un abrazo. El miedo a la enfermedad puede ser peor que ella misma, pero la indiferencia al tema es una condena en sí misma. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta que no todos nuestros líderes son malos, pero que también solos no pueden hacer nada. Dejemos de esperar regalos. Esto nos ha servido para darnos cuenta que para que nuestro país mejore no solo depende de las autoridades, depende de cada uno de nosotros, aunque nos veamos en dificultades.
Convierte tu casa en una fiesta cantando, bailando. Convierte tu casa en un gimnasio haciendo abdominales, push-ups, saltando. Convierte tu casa en una escuela aprendiendo algo nuevo, leyendo, estudiando. Convierte tu casa en un templo, orando, agradeciendo, clamando. Mi felicidad, mi vida, soy yo quien la construyo. Convierte tu casa en un lugar feliz. Y ya con esto concluyo. Noé pasó muchos días en una barca, sin internet, sin teléfonos móviles, sin televisión, y lo único que escuchaba era la lluvia y los truenos caer. ¿Te imaginas qué desesperación? Pero después del tiempo justo, cesó la lluvia y salió el sol. La gente en un principio pensaba que estaba loco, pero él solo obedecía, tomó el control, cumplió su rol. Al final se pudo salvar y salvar a los suyos. Tú podrías ser Noé en este momento. Encerrate en la casa y de paso deja fuera el orgullo. Sálvate, salva a los tuyos. Mientras nosotros nos quejamos de que ya no podemos más y que la angustia del encierro nos sobrepasa, los que están en hospitales y privados de libertad anhelan el día que les digan: anda, ya podés volver a casa. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hasta este momento nos ha mantenido en pie, nos ha dado vida, nos ha dado salud para continuar nuestra vida adelante. En esta mañana vamos a iniciar nuestro devocional del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú nos has mantenido. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas y luchas que pudimos tener durante la semana, Señor, podemos estar en esta mañana, en este lugar, dándote gracias, Señor, porque nos has sacado adelante. Te pedimos, Padre, que todo lo que se lleve a cabo en este lugar, en esta mañana, Señor, sea para edificación de nuestra vida espiritual, Padre. Te pedimos que tú seas con mi hermano que va a predicar, Señor, y que con todas las demás personas que nos escuchan, Señor, y que nos puedan ver, puedan gozarse juntamente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar viendo un video, Senderos de Vida, tercer domingo de Pascua, ciclo A.
triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Qué amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Y vivo en la luz de su paz. Qué hermosa la lectura narrada que acabamos de escuchar del camino de Emaús. Vamos a orar. Padre Santo, con demasiada frecuencia pensamos que estamos totalmente solos en el camino rocoso de la vida, con nuestras luchas y desalientos, pero también con nuestras alegrías y felicidad. Pero ¿de dónde vienen esas alegrías y felicidad? De compartir, Señor. Lo sabes tú, Señor, lo que hacemos. Tú estás con nosotros ahí. Jesús nos dice en su palabra de vida en las Escrituras, proclamada para nosotros cada domingo, que Él es ciertamente nuestro compañero en la vida. Es decir, literalmente el que parte su pan para nosotros, como hizo con esos discípulos en la Santa Cena, en la última cena que Él tomó, y en el camino de la peregrinación que llevaban Cleofás y el otro discípulo hacia Emaús. Y cuando al caminar nos sentimos tristes, Señor, aburridos o desalentados y totalmente solos, nos parece que el viaje dura mucho más tiempo. Pero permítenos y permite que alguien que se nos junte por el camino, un amigo o incluso un extraño, nos dé la fuerza y la alegría de continuar de nuevo. Entonces el viaje se hará más ligero e interesante y nuestros corazones se animarán. La ruta de la vida es así. A veces resulta muy difícil y cansada,
pero se vuelve fácil, alegre y con gozo cuando sabemos que el Señor viene de viaje con nosotros y anima nuestros corazones. Hoy y cada día Jesús quiere ser nuestro compañero en el camino de nuestra vida. Por eso que la preciosa sangre del Cordero Jesucristo, que nos ha hecho libres, y que Dios le resucitó de entre los muertos, y por medio de Jesucristo tenemos fe y esperanza, que nos dé la certeza de la fe al tener la esperanza. Que Dios Padre, que Jesús el Señor y el Espíritu Santo nos acompañen siempre en este viaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, acabamos de escuchar una lectura pues muy clásica, pero al mismo tiempo muy diferente. Porque no es igual escucharla cuando todo el mundo está ocupado en sus cosas, que escucharla cuando todo el mundo está en sus casas solos. Fíjense que estos regresaban decepcionados. Por eso el mensaje de esperanza que Jesús les da a los discípulos en ese camino de Emaús tiene que ver mucho con nuestro caminar diario. Tiene que ver con la forma en la cual nosotros vemos el mundo. Pero también tenemos que estar conscientes de que Jesús nos está buscando. Jesús está queriendo que nosotros estemos caminando junto a Él, que nosotros estemos en el camino, y Él es el camino, la verdad y la vida. Pero estos regresaban decepcionados, estos regresaban cansados, solos, abatidos. Iban a sus casas, iban buscando el refugio de sus casas, porque tras la muerte del Señor en la cruz, ellos se sentían vacíos. Pero ocurre un milagro. Jesús los encuentra en el camino. Y fíjense que no le reconocieron, pero empezó a explicarles las Escrituras e inició con ellos algo que en ocasiones nos dicen a los pastores cuando aconsejamos, que les damos una terapia. Ya me están terapiando. Bueno, les dio la terapia de la esperanza y la fe. Y Dios camina siempre con nosotros, pero siempre. También en los momentos más dolorosos, en los más feos, en los más críticos, en los momentos de decepción, ahí está el Señor contigo y conmigo. Y ahí es donde reside la esperanza. Porque fe es la certeza de lo que esperamos. Pero si sabemos lo que esperamos y lo tenemos a la vista, no es fe, es seguridad. Pero cuando aceptamos lo que no vemos y tenemos la certeza que vendrá por parte de Cristo, eso es la fe. Por eso, Él está a nuestro lado caminando con nosotros, siempre, siempre. No importa la circunstancia, no importa el momento. Y hoy quisiera detenerme en esa experiencia que tuvieron los discípulos en ese camino de Emaús. Lo acabamos de escuchar en Lucas capítulo 24 del 13 al 35, pero imaginémonos la escena. Iban caminando dos hombres decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de un acontecimiento que terminó muy mal. Antes de esa Pascua estaban llenos de entusiasmo. Recordemos que entró triunfante el Domingo de Ramos, en el cual fue proclamado Rey, Señor y Mesías por todo el pueblo. Por lo tanto, ellos iban tristes, haciendo comentarios para dejar atrás la amargura de esos acontecimientos. Así tú y yo hay veces queremos dejar atrás nuestros errores y pecados, pero no los entregamos a Cristo.
Por eso Cristo va caminando con nosotros. Platiquémosle nuestra problemática, nuestras luchas, nuestras decepciones, nuestros fracasos en nuestra fe terrenal, porque no es una fe divina muchas veces. Pero antes de esa Pascua, insisto, había mucha alegría. Ya creían que sus expectativas iban a cumplir, porque todo parecía, y la esperanza de todo el pueblo judío se iba a hacer válida por medio de Jesús, a quien ellos habían confiado sus vidas, y parecía que ya llegaba la batalla decisiva y final. Pero habría que manifestar ese poder que se había visto a través de milagros, a través de prodigios, a través del perdón, del amor, de la confianza, de la misericordia, de la compasión, pero también de la firmeza, del conocimiento de la Escritura, de los milagros que demostraban que Él era Dios. Y después de ese largo proceso de preparación y ocultamiento que había pasado, pues esto es lo que ellos esperaban, ya el remedio a sus males, y no fue así. Y los dos peregrinos que iban caminando, Cleofás es el único nombre que conocemos, y el otro discípulo, puede ser tú o puedo ser yo. Solo tenían una esperanza humana, que ahora ya se hacía pedazos. En esa cruz que había sido levantada en el Calvario, era el signo más elocuente de la gran derrota, que no habían hecho en su mente algún pronóstico de que fuera a ocurrir. Como tú y yo hay veces sembramos muchas de las circunstancias en nuestra fe muy terrenal, sin preguntarle a Dios, sin escuchar a Dios, sin comprender las Escrituras. Queremos que Dios convierta eso que deseamos, cuando realmente no es lo que requerimos. No es el plan de Dios. Pero qué triste esa situación. Ellos vieron una gente poderosa, una gente aclamada, una gente prodigiosa, un sabio, un maestro, un profeta, y que hacía las cosas que solamente podía hacer el Mesías, que provenía de Dios. Pero resulta que estaba inerme, indefenso, en las manos de los violentos, en las manos de los enemigos, en las manos de la gente, y que era incapaz de oponer resistencia al mal. Así esa mañana de ese domingo, pues estos dos huyen de Jerusalén, Cleofás y el otro discípulo. Pero en sus ojos todavía está la pasión de Jesús, todos los sucesos, la muerte de Jesús. ¿Y cómo está recordando esos acontecimientos? ¿Cuántas veces tú o yo podemos estar recordando incansablemente aquello que deseábamos y que nos fue mal, pero no vemos la mano de Dios y que Dios va caminando con nosotros? Y fíjense, era obligado el descanso del Shabbat, del sábado. ¿Cómo estarían esos discípulos? Habían huido, no habían estado en la crucifixión, no habían estado en el juicio, no habían estado en todos los dolores y sufrimientos de Cristo. Y es irónico, la fiesta de Pascua debía entonar el canto de la liberación, y en cambio se había convertido en el día más doloroso de sus vidas. Hay veces nos pasa lo mismo. Puede ser una Navidad, puede ser un cumpleaños, puede ser una fecha muy festiva, la Pascua, y que estemos solos, abandonados, derrotados, y nuestra fe terrenal, insisto, no la fe de la Sagrada Escritura, ha sido hecha pedazos y nos sentimos mal. Entonces ellos dejan Jerusalén para irse a otra parte, a pesar de que ellos habían escuchado que las mujeres habían visto
a Cristo resucitado. A ellos no les interesaba, ellos querían huir, ellos querían regresar, ellos caminaban tristes. Pero fíjense ese escenario que se nos ha olvidado en la iglesia. ¿Dónde ocurrieron las cosas más grandiosas de Cristo? ¿En la sinagoga? No. ¿En el templo de Jerusalén? No. En la calle. Tú y yo andamos con Cristo en la calle, o nada más venimos al templo y escuchamos la palabra y nos vamos confiados, pero dejamos a Cristo en el templo, en su palabra, y no la volvemos a abrir hasta el próximo domingo. Esto es muy triste, porque Cristo va caminando a nuestro alrededor, va caminando con nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el encuentro de Jesús con esos dos personajes parece del todo casual, pero no es así. Él sabía lo que ellos iban hablando, lo que ellos iban pensando. Él conocía el corazón de ellos, como conoce el tuyo y conoce el mío. Y se le acerca un desconocido, y es un desconocido que es Jesús. ¿Cuántas veces a ti y a mí se nos ha presentado un desconocido y quizás sea Jesús y tú y yo no lo tomamos en cuenta? Porque estamos ensimismados en nuestros problemas, en nuestras tragedias, en nuestros errores, en nuestras consecuencias del pecado. Así que ellos, sus ojos no fueron capaces de reconocer que era Jesús. Y Jesús empieza esa terapia que yo les digo, que es una terapia de la esperanza con la fe. ¿Y por qué digo de la esperanza con la fe? Porque lo que esperamos con la fe, y la fe entra por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma de fe. Yo he escuchado mucha gente que basa su fe en oraciones hechas por hombres, en deseos, anhelos que tiene la persona. Yo voy a tener mucha gente, yo voy a tener un gran templo, yo voy a tener esto, yo voy a tener lo otro. Discúlpame. ¿Y Dios en dónde lo has dejado? ¿Has puesto a Dios en primer lugar? Porque quizás tú quieras terminar todo rápido, pero el plan de Dios no es así. Tardó, estamos en el año 5780 de la creación del hombre. Restémosle 2020. ¿Cuántos años tardó para enviar a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo? 3,000. Y tú quieres que Dios solucione tu vida en un instante cuando tú te has alejado de Él. Tú vas en sentido contrario. Entre Jerusalén y Emaús hay 60 estadios que significan aproximadamente 11 kilómetros y medio. ¿Cuántos son? 115 cuadras. Se oye poco, pero ese camino se hace larguísimo cuando usted va triste. Cuando uno va a recibir la noticia al hospital que murió un familiar, uno corre para ver cómo está el familiar, pero cuando viene de regreso a la funeraria, se le hace eterno. Por eso, estos dos discípulos recibieron la terapia de la esperanza, de que esperaran en Cristo lo que Él les había dicho y lo que la Sagrada Escritura había mencionado desde Moisés, desde los profetas, lo que iba a ser el Mesías. Pero Él, no crean que se entromete como nosotros, que queremos que la gente venga y la traemos casi a fuerzas, prometiéndole cosas que no podemos prometerle nosotros, porque las promesas son para aquel que cree, no para aquel que habla. Y dice Cristo, fíjense lo que les dice. Él pregunta, ¿de qué hablan? Y dicen, tú eres el único forastero que no ha conocido lo que ocurrió con el tal Jesús. Qué curiosos somos. Queremos enseñarle a Dios cuando Él nos hace preguntas antes de darnos la respuesta.
Porque Él quiere que entendamos que nosotros no estamos haciendo las verdaderas preguntas. La pregunta que debieron haberse hecho sus discípulos: ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué dice la Sagrada Escritura respecto a que haya muerto Cristo? Yo les pongo a ustedes el ejemplo. ¿Por qué fracasé? No. ¿Cuál es el motivo, el propósito que tiene Dios para que yo deje este trabajo y me vaya a otro? Para que yo deje esta circunstancia y vaya a otra. Por eso, las preguntas que hace Jesús es preguntar y escuchar. Nosotros no nos acostumbramos a escuchar. Preguntamos y respondemos. Casi nos hacemos un monólogo en lugar de un diálogo. Y Cristo, fíjense, les pregunta: ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen tan tristes? ¿De qué hablan? Creo que hay veces parece ridículo, pero es necesario saber, porque fíjense lo que dice el versículo 21. Dice, le explican todo eso y dicen: nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban? Fíjense lo que esperaban ellos. ¿Qué esperas tú de Cristo? Porque ahí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que tú esperas de Cristo? ¿Que resuelva tu vida? Ya la resolvió, ya te dio la salvación, ya te dio el Espíritu Santo para que tengas santidad. ¿Qué necesitas tú y yo? Arrepentirnos. Pero todos los días, porque yo no sé ustedes, pero casi todos pecamos y estamos constantemente en riesgo de que si morimos en este instante y estamos sin haber confesado a Cristo, pidiéndole perdón, arrepentidos, pues nos vamos a perder por completo. Nosotros vemos que ellos esperaban que Él fuera el libertador del pueblo de Israel. Él, Cleofás y él, no, todo el pueblo. Sin embargo, cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en tu vida personal. La pregunta, vuelvo a insistir, porque en el fondo somos como esos discípulos. Porque ¿qué estábamos esperando con esos fracasos, con esas decepciones y con esas derrotas? Que Cristo cambie nuestra tristeza en alegría, que cambie nuestro lamento en baile. Sí, lo puede hacer. ¿Pero eso nos conviene? No lo sé, pregúntale a Él. Por esa razón, nos hemos sentido muchas veces a un paso de la felicidad y todo se cae. Y cuando se cae, ahí nosotros debemos de preguntar: ¿podés regresar? Sí, podés regresar, pero solo con Cristo. Porque si se dan cuenta, todas las personas que están decepcionadas no están viendo al cielo, están viendo al suelo. Están agachados, no ven a su alrededor. Y aun cuando se presentara la oportunidad de que Cristo estuviera a tu lado, ¿cómo lo ibas a reconocer si tú estás agachado? Por eso Jesús les habla sobre todo de las Escrituras. Miren que es bien importante aconsejar sobre las Escrituras, es bien importante predicar sobre las Escrituras. A mí no me interesa hablar de que ustedes pueden lograr el éxito y que aquí se va a llenar y que lo interesante es que veamos en el mundo que la gente venga a los pies de Cristo. No, lo que tenemos que aconsejar de acuerdo a cada circunstancia es con la palabra de Dios, y para eso te recomiendo que asistas a la palabra de Dios todos los días. Porque ¿de qué puedes hablar si no la conoces? ¿De qué puedes hablar si tienes problemas para entender cuál es la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, es fácil. Oiga, pues me siento mal porque estoy enfermo. ¿Qué salmo le recomiendas? Quizás no sabes los salmos. Quizás no sabes qué es lo que dice Dios en los salmos respecto a la enfermedad, a la muerte. No sabes eso. Quizás no sabes lo que dice la carta a Tesalonicenses cuando muere alguien. Por eso, Él empieza a narrarles paso a paso lo que tenía que ocurrir con el Mesías, con Cristo Jesús. ¿Por qué hoy nos derrota que la iglesia esté vacía si dice Mateo 24 que muchos estarán buscando
con cosquilla en el oído, escuchar lo que a ellos les agrada y que no les gusta que les hablen de la única sana doctrina que es lo que está escrito en la Biblia. Pero cada quien tiene su interpretación bíblica, no la del autor, sino la propia. Y los muchachos hoy quieren ganar el mundo perdiendo su alma. Primero gana tu alma y Dios te dará el mundo. Por eso nosotros es que debemos de estar paso a paso recordando que cuando nosotros nos alejamos de Dios es cuando estamos tristes, estamos compungidos. Pero cuando Dios se acerca a nosotros, debemos de entender que a Dios no le gusta ser el líder que conduce a la victoria aplastando un pueblo en la sangre de los adversarios, sino con su propia sangre Él salvó al pueblo. Luego Jesús repite para los dos discípulos un gesto de amor que ahí es donde les abre los ojos. ¿Por qué? Porque tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. La pregunta que tengo hoy es, en esta serie de gestos, ¿no está quizás toda la historia de Cristo? Primero, repito, tomarnos. ¿Qué dice Isaías? Yo los creé, los formé y los hice. Dios nos toma para sí. Él nos hace separados del mundo, como al pueblo de Israel, a ti y a mí, nos llamó y nos escogió. Nos toma, nos bendice, nos parte y nos reparte a los demás. Creo que eso se ha olvidado. Estamos muy cómodos dentro de la iglesia, pero el encuentro de Jesús no es en una iglesia, es en el corazón del hombre. Por eso el destino de la iglesia está andar en la calle hablando de Dios al que está triste y abatido, pero hablándole de lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces hablamos más de nosotros que lo que Dios dice. Muchas veces somos proselitistas para llevar gente a la iglesia, prometiéndoles cosas que no están en nuestro alcance. Lo único que podemos prometer es la salvación en Cristo Jesús y la santidad por medio del Espíritu Santo. La coinonía o comunión entre los hermanos y el amor sin fingimiento. Por eso, este encuentro rápido en Emaús, que cuando él quiere irse, ahora les dicen, no, quédate con nosotros, la tarde ya cayó, y es cuando él parte el pan y se les abren los ojos. Y vean ahí cómo cambian las cosas. Por eso, hoy muchos nos parecemos a Cleofás y al otro discípulo. ¿Por qué? Porque muchos han perdido la fe o la tienen tan escondida que parece que nunca la han conocido. Y no buscan más que razones y pruebas. Pero si no las reciben, se alejan. Estos dos discípulos que caminaban hacia Emaús son alcanzados por otro caminante que no le interesa lo que tú pienses, porque él te ama y sabe que te puede levantar, que te puede llevar a la gloria. Este hermoso relato culmina con el retorno de esos dos discípulos. ¿A dónde? De donde salieron. Creo que nosotros necesitamos regresar a la calle de donde salimos para hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nosotros, y no necesariamente en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro caminar diario, y también en la iglesia, pero no necesariamente en la iglesia, porque la iglesia eres tú y soy yo. Y por eso ellos van y dan testimonio de lo que vieron, vivieron, palparon, tocaron, como dice Juan. Tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que hace Cristo en nosotros. Por eso lo reconocieron al partir el pan. Los que habían seguido a Jesús por los caminos y habían visto cómo Él oraba antes de partir y compartir el pan, no podían olvidar aquellos gestos. En ellos reconocieron
al que se había entregado como el pan de vida, al que se había entregado: tomad y comed, esto es mi pan que será entregado por la redención de ustedes. Lo reconocieron al partir el pan también, porque ese gesto lo reconocía la iglesia, y por ese gesto habrá de ser reconocido en un mundo que no es habitual para dar gracias a Dios por lo que se recibe, ni compartir con los demás lo que hemos recibido de Dios. Fíjense, si su muchacho termina la universidad, la pregunta es esta: ¿cuántos vienen a agradecerle a Dios? Muchos dicen: gracias al esfuerzo de mi hijo o mi hija, gracias al esfuerzo de los maestros, gracias al esfuerzo de los papás que le dieron la educación. Perdóneme, pero fue gracias a Dios, porque todo eso fue por gracia de Dios. Y también lo reconocieron al partir el pan, porque está con la verdad, revela la sinceridad del amor de Dios y la generosidad de la entrega a los hermanos. Y por ese gesto es reconocido por estos dos caminantes. Por eso vamos a orar, hermanos, y vamos a orar para que Dios siempre esté con nosotros, para que Dios siempre está con nosotros. A veces hacemos oraciones que en español se llama cacofonía, es repetición y pleonasmos. ¿Por qué? Porque estamos hablando cosas que ya tenemos. Señor, dame vida, ya la tienes, pero en plenitud ya te la di, te he dado toda bendición. Por eso, cuando oremos, hermanos, recordémonos lo que hace Dios, lo que hizo Dios en nosotros, y que Él siempre estará con nosotros dándonos la esperanza y la fe que necesitamos. Por eso, vamos a orar. Señor Jesús, hoy queremos invitarte a quedarte con nosotros porque nuestra vida atardece. Agradecemos que hayas aceptado nuestra cena humilde en nuestro hogar. Te contemplamos sentado a la mesa con nosotros todos los días y te pedimos que nos des la luz y la fuerza para ser testigos de tu vida y tu resurrección. Y en este culto, hermanos, de la tercera semana de Pascua, hemos encontrado a nuestro Señor resucitado, que esto es bien importante, Padre, ayúdanos a encontrarlo resucitado, no muerto en un crucifijo, tampoco algo que está lejano a nosotros, sino que camina junto a nosotros. Él nos ha dirigido su palabra de vida y ha partido el pan para con nosotros. Que ojalá sepamos proclamar y compartir su palabra unos con otros, que haga arder nuestros corazones con la esperanza y la fe, como con Cleofás y el otro discípulo, y que sepamos ser también alimento de la palabra de Dios para quienes nos rodean. Para ello, simplemente, Padre, te pedimos tu oración, te pedimos tu bondad, te pedimos tu misericordia, y por ello queremos simplemente decirte que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre esté con todos nosotros. Amén y amén. Vamos a ver un video que es un canto de Jesús Adrián Romero que se llama Se quedó conmigo. Que Dios les bendiga. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche,
Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocer tal corazón, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocer tal corazón, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar a terminar nuestro culto de esta mañana con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia siempre ha estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en cada situación difícil que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, Señor, podemos ver tu mano trabajando en nosotros. Padre, te damos gracias porque tú no te alejas de nosotros, Señor, sino que somos nosotros los que nos alejamos de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles a ti, Señor, para seguir buscándote, Señor, seguir amándote, seguir alimentándonos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor, y a buscar tu presencia. Padre, en esta mañana nos despedimos una vez más de este servicio, Señor, mas nunca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones familia, soy Virgilio Sierra. Soy Ale Castillo. Somos del grupo Contagio. Sigan conectados aquí en Vida Extrema. Nosotros creemos en Dios porque nuestra vida cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Es rico y sabroso saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, Papá Dios nos regaló con mi salvación, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. ¡Hey! Vamos a la iglesia a aprender de su palabra, conocer. Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en él. Le adoramos de corazón y crecemos en comunión. Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Como dice el coro, somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos. Oye, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, Papá Dios nos regaló perdón y salvación, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz, Jesús es la vida, es verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, Papá Dios nos regaló perdón y salvación, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. Que se escuchen los cristianos, quien vive, Cristo vive Por siempre, como dicen los cristianos a su nombre, gloria, gloria. Que se escuchen los cristianos, quien vive, Cristo vive por siempre. y con Dios a nuestro lado siempre estamos en victoria. No somos perfectos, pero Dios es bueno, de su gozo eterno Él nos contagió. Yo no tengo miedo de decir quién soy, pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo. Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy y yo no tengo miedo de decir quién soy, pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo. Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, Papá Dios nos regaló perdón y salvación, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. Esas palmas fuertes. Ok, hermano, ponte de pie y agarra la mano de tu hermano a tu lado, agarra la mano de tu hermano a tu lado y levántalo en alto. Vamos a declarar todos juntos que somos cristianos. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. A ver, somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno. ¡Ay, que se escucha! Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Somos un, dos, tres, somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí en Exponí? ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Hemos llegado
llegado al final de este programa. Los esperamos cada semana con más música, entrevistas y mucho más.